Amigos, amigas, señoras, señores, llegamos al volumen 4 de una historia difícil de creer sobre nuestro petróleo. A principios de los 1900 y llegando a la década de los 1930, por supuesto el mundo se cimbró ante esa amenaza en Alemania. Hay que reiterarlo, hay que repetirlo, 3.200.000 soldados que lograron ser convencidos de una u otra manera de pertenecer a ese grupo que llegó a ser todo esa monstruosidad. No podemos seguir la humanidad viviendo en base a prejuicios, a creer que somos más que los demás. La humanidad necesitamos ser igualitarios y respetarnos. Aquí y al final del video se los recomiendo también otra nota que probablemente no hayan conocido. Vamos a verle. Según la definición fascista, el hombre virtuoso despreciaba toda consideración ética que pudiera debilitar su ambición de poder. Uno de los principios básicos del fascismo sostiene que ciertos hombres y naciones eran naturalmente más fuertes que otros y que objetar esa ley de la naturaleza, entre comillas, era sentimentalismo ridículo. Se abogaba el derecho del individuo a disentir sobre cualquier punto, y toda acción política quedaba subordinada a los intereses del Estado. El Estado adquirió suprema importancia, convirtiéndose en una entidad mística con un destino propio. El destino de Italia, por ejemplo, según Mussolini, era establecer un imperio que rivalizara con el de la antigua Roma. Mussolini erigió varios edificios con columnas de un estilo neorromano, rebautizó el Mediterráneo con el nombre de Mare Nostrum, nuestro mar, y se consideraba el heredero de los Césares, su más cara esperanza. El ascenso de Hitler al poder fue muy semejante al de Mussolini, al que tomó de modelo, al menos en parte, después de la Primera Guerra Mundial. Hitler, austriaco, fracasado, pintor de brocha gorda, aprendiz de todo y maestro de nada, que llegó a cabo en el ejército alemán, que es el grado más bajo en cualquier ejército. Se puso al frente del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, los nazis. Como los fascistas en Italia, los nazis tenían un credo militarista, patriótico y de odio a los comunistas, a lo que añadieron un nuevo artículo de su fe, rabioso antisemismo. Al principio Hitler no encontró apoyo para su partido entre el pueblo alemán, con excepción de algunos soldados y estudiantes, pero en 1930 y 31, cuando la depresión descargó su furia sobre Alemania, ascendió su estrella, con la promesa de restaurar la prosperidad de Alemania y convertirla en una gran potencia militar. Se atrajo numerosos partidarios. En 1933 fue nombrado canciller, cargo que pronto convirtió en el de dictador. Cuando comenzó Hitler en su era militar, con solo 3 meses de entrenamiento, Hitler fue enviado al frente occidental. Sirvió en Francia y Bélgica como mensajero de la primera compañía del 16º Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva, participando así en la línea de fuego enemiga. Estuvo presente en la primera batalla de Ypres o Ypres, donde su unidad fue diezmada en 4 días. Al finalizar la batalla, de los 3.600 soldados iniciales, solamente 600 podían seguir en combate. En octubre del 16 de 1916, en el norte de Francia, fue herido en su cuerpo, regresando al frente en marzo de 1917. Ahí fue cuando fue ascendido al rango de cabo. Hitler no fue ascendido más allá de ese grado porque consideraron que le faltaba liderazgo. Fue condecorado 2 veces, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase en 1914 y la Cruz de Hierro en la primera clase. Mientras la Segunda Guerra Mundial se empezaba a cocinar, en 1935 un México comienza ese largo camino con un número realmente irracional de instituciones y organismos. 1935 se crea el Banco Nacional del Ejército Ejidal. 1936, varios sindicatos petroleros independientes tomaron la decisión de fusionarse con los sindicatos trabajadores petroleros de la República Mexicana. Días después pidieron mejores salarios y las empresas se negaron.
Cárdenas, Lázaro Cárdenas, favoreció el sindicalismo y el derecho a la huelga, unificando a todos los obreros en una sola agrupación llamada Confederación de Trabajadores de México, la CTM, el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. Llamada Confederación de Trabajadores de México, la CTM, el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 1937 se crean los Almacenes Generales de Depósito y Departamento de Asuntos Indígenas. 1937 nacionalización de ferrocarriles, nombrando Ferrocarriles Nacionales de México. Se crea además el Banco Nacional de Comercio Exterior. Se crea la Comisión Federal de Electricidad. Se crea además el Banco Nacional de Comercio Exterior, se crea la Comisión Federal de Electricidad. En 1938 se crea la Confederación Nacional Campesina. El presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria petrolera el 18 de marzo de 1938 y convertirlas en un bien de la nación bajo el nombre de Pemex. Creación del Partido Acción Nacional, ojo. Induración de la Biblioteca Nacional, editoriales como el Ministerio de Educación Nacional. Induración de la Biblioteca Nacional, editoriales como el Ministerio de Educación 1939. El Partido Nacional Revolucionario, lo que conocemos ahora como el PRI, desaparece y nace el PRM, Partido Revolucionario Mexicano. Desarrollo de la empresa mexicana, crecimiento con devaluación e inflación de 1939 a 1940. Población total mayor a 15 millones de habitantes en zonas rurales, población urbana reducida y centralizada. Nueva clase social extranjera nacional. Población urbana reducida y centralizada. Nueva clase social extranjera nacional. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue una de las graves consecuencias para muchas naciones. México aprovecha este acontecimiento y se lleva a cabo el modelo de crecimiento hacia dentro 1940-1952, la fabricación de artículos manufacturados tales como alimentos, textiles y calzado. El general Manuel Ávila Camacho actuó como presidente de México, inició de la política de unidad nacional entre otros obreros y campesinos, aumentar la producción de artículos manufacturados, el desarrollo de la industria, organización pública, Sosa Texcoco. El desarrollo de la industria, organización pública. De 1941 a 1942, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, se inaugura la Biblioteca Nacional y se realizan editoriales como el Ministerio de Coalición Mexicana. La impulsión de la industria como organismos públicos tales son Altos Hornos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Cardiología y Hospital Infantil. Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mientras tanto, y en la historia que nos compete, en la que estamos realmente interesados, el analizar las relaciones entre México y Alemania durante las primeras décadas del siglo XX, y con los pocos estudios que abordan este tema, se han concentrado mayoritariamente en dos periodos: el de la Revolución Mexicana y los intereses alemanes frente a la misma, y el de las intenciones de los nazis hacia México y la actividad de la Quinta Columna. Ello responde en buena medida a preocupaciones que han sido relevantes para la historiografía germana, que han girado en torno a la cuestión de las rupturas y continuidades que pueden establecerse entre las aspiraciones imperialistas del régimen de Guillermo II y los intereses expansionistas del Tercer Reich, y han ocasionado, entre otras cosas, que sea difícil reconstruir el periodo que corresponde a la República de Weimar, que si bien es corto, también es significativo. Es notorio, además, que el foco de buena parte de estas investigaciones, incluso de las realizadas desde el lado del Atlántico, desde este lado del Atlántico, se centra en el lado fuerte de la ecuación, es decir, en los intereses alemanes hacia México, aunque ni América Latina ni México fueron nunca un área prioritaria. El influjo de los comerciantes alemanes que, llegados a México durante principios del siglo, a finales del siglo XIX, promovieron el intercambio económico entre dos países y presionaron la firma de tratados comerciales y el establecimiento de consulados que pudieran ofrecerles cierta protección política y diplomática. Los objetivos políticos durante este momento estaban subordinados a los intereses económicos, puesto que las representaciones germanas tenían por objetivo principal que
crear condiciones favorables para que se desarrollaran las relaciones comerciales. Tenían por objetivo principal crear condiciones favorables. Las relaciones entre México y Alemania durante la década de los 30 experimentaron un proceso de redefiniciones y cambios importantes, pues se encontraban inmersas en una dinámica de acercamientos y alejamientos que culminarían a finales de 1941 con la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La posición del ministro Sechlin frente a esta situación fue particularmente incómoda debido a que se trataba de un diplomático socialdemócrata que representaba a un gobierno nacional socialista. De esta manera, mientras sus compañeros de partido eran perseguidos, Sechlin debía defender el honor y la reputación de Alemania nazi, presentando una queja tras otra frente al gobierno mexicano que exigían un alto a las protestas en contra de Hitler. Cabe resaltar que las protestas mexicanas en el ámbito internacional en ese momento no parecieron perjudicar la relación con Alemania. El 17 de abril de 1935, México firmó una resolución del Consejo de la Sociedad de Naciones en protesta por la decisión alemana de restablecer el ejército en violación del Tratado de Versalles, y en otoño de ese año protestó enérgicamente contra la invasión italiana de Absinia, aunque en ese último caso la protesta no afectaba directamente a Alemania, que pareció adoptar una posición neutral ante el conflicto, como explica Verena Radkau, debido a que todavía no hubo una reacción masiva en la comunidad internacional. En el año de 1936 marcaría el comienzo de fricciones políticas más serias entre México y Alemania, vinculadas a las diferentes posturas de ambos países con respecto a la Guerra Civil Española. Mientras Alemania intervenía militarmente para apoyar a Franco, el gobierno de Cárdenas comenzaba sus esfuerzos para apoyar moral y materialmente al gobierno republicano español. En un principio, las dos naciones parecieron pasar por alto estas diferencias, en aras de sus buenas relaciones económicas. Alemania, en particular, mostró una actitud conciliadora hacia México, lo cual se reflejaba, según Icaza, en el silencio de la prensa germana frente a la postura mexicana. Otro dato que se desconoce o no se ha hablado de él o extremadamente poco fue el silencio de la prensa germana, ya que debido a que el gobierno de México tenía la pretensión de importar armas alemanas para la Policía Nacional. De todas formas, la prensa alemana en general, controlada por el Partido Nacional Socialista y fiel reflejo de la postura oficial, experimentó un notorio cambio de postura frente a México a partir de la expropiación petrolera, apoyando la política nacionalista de Cárdenas. Al respecto, comentaba Francisco A. Icaza, ha sido necesario que atacáramos económicamente a Inglaterra y a los Estados Unidos, los rivales de Alemania en la conquista del comercio mundial, para que el Reich dejara de denominarnos marxistas e incluso saliera a nuestra defensa. Y agregaba en el mismo informe que el cambio de actitud hacia México se reflejaba particularmente en el trato que él mismo recibía desde marzo de ese año, totalmente distinto a aquel que se le había dado durante los últimos 4 años. Antes del asunto del petróleo se consideraba un representante mexicano como apestado, aunque guardando siempre perfecta corrección. Desde que México vende petróleo a Alemania, el representante mexicano es bienvenido en todas partes, lo que demuestra una vez más cómo ese pueblo de comerciantes pone el interés económico por encima del político, pues no habiendo cambiado nuestro sistema político ni tampoco el alemán, no puede hacerse el cambio de frente más que al hecho de que ahora estamos vendiendo al Reich un producto tan necesario como lo es el petróleo. El comienzo de la guerra cambiaría el escenario internacional de forma drástica, y a pesar de que Alemania adquiría desde 1939 aproximadamente 2/3 de todo el petróleo mexicano exportado, las relaciones económicas germano-mexicanas comenzaron a deteriorarse de manera significativa a partir del comienzo del conflicto armado. México continuó vendiendo su petróleo a Alemania hasta el desencadenamiento de la guerra, y el bloqueo que estableció la Gran Bretaña en el Atlántico impidieron a los buques petroleros continuar con sus actividades.
Las embarcaciones destinadas a puertos neutrales fueron incautadas por los ingleses, quienes argumentaban con razón que el petróleo en realidad estaba dirigido a los nazis. Durante los primeros meses de 1940 fueron embarcadas algunas toneladas de petróleo mexicano en buques japoneses a través del Pacífico, las cuales eran descargadas en Vladivostok para ser enviadas desde ahí al territorio alemán en ferrocarril transsiberiano. Sin embargo, para septiembre de ese año, las relaciones entre Japón y Estados Unidos ya se habían deteriorado considerablemente y los esfuerzos por evadir el bloqueo en el Atlántico no fueron bien vistos por los Estados Unidos. El gobierno del presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, en 1938 vendió a la Alemania nazi 300,000 toneladas de petróleo, pero la cantidad subió en 1939 a 1,700,000 toneladas, después de que el gobierno del general Manuel Ávila Camacho continuó las ventas hasta 1943. Operaron en México dos agentes nazis, Benz, que por órdenes de Erck realizó trabajos de exploración petrolera en Poza Rica, Veracruz, y Bork, asistente de la dirección del Banco Germánico de la América del Sur, institución que a su vez presidía Dresdner Bank. La operación fue triangulada mediante la intermediación del empresario tejano William Rhodes Davis, que negoció en Berlín con Fritz Fetzer, subsecretario de Oberkommando, siendo entregado el petróleo a los nazis hasta que a principios de 1943 Fetzer se retiró del gobierno nazi y con ello concluyó el comercio con México, más aún que México declaró en 1942 la guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Más aún que México declaró en 1942 la guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Amigos, amigas, así llegamos al volumen 4 de una historia que es en verdad un recordatorio. El que no conoce la historia está condenado siempre a repetirla. Durante tantos años y en tantas épocas, la humanidad, ciertos sectores, siempre se han estado concentrado en arrancar la dignidad, en arrancar el derecho a progresar, en arrancar el hecho de respetarte, no importa tu tono de piel, sin importar tu tono de piel, sin importar tus ideas y tus valores, y que por ende en el camino de muchas personas se han encontrado personas retorcidas en distintos modos, distintas maneras. Y la humanidad, después de zafarse de ese gran yugo, terrible yugo, poderoso yugo del nazismo, dirigido por alguien a quien algunos otros en la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó su carrera militar, lo habían tachado de que no tenía liderazgo y que desgraciadamente de líder se convirtió en cabecilla de un movimiento que realmente jamás en la historia de la humanidad debe de regresar. Y sin embargo han habido muchos actos y maneras de actuar en contra de la humanidad y de nuestro derecho a vivir dignamente y a ser respetados. La humanidad definitivamente, la meta es arrancar y seguir arrancando oportunidades, derechos a apoyarte, derechos a ser justo, las personas contigo. Hay muchas personas que viven en la ignorancia, aunque vivan muy bien, viven en la ignorancia de no saber lo que no es llevarte un pan a la boca, de ver tus oportunidades perdidas, de ver que la gente que apoyaste alguna vez no te apoya, o la gente que se supone que te debía de apoyar está cerca de ti, simple y sencillamente decidió alejarse, también por fallas aquí. Cuando tú eres honesto, honesta, cuando tú eres alguien que se comunica, cuando tú eres alguien que estás claro en lo que quieres y lo que no quieres, es tan simple la tarea de los demás de respetarte mientras no causes daño. 2018, México se arrancó del yugo fascista, del yugo de este grupo de personas que única y exclusivamente nos estaban hundiendo y nos arrancaron oportunidades, nos arrancaron el derecho a vivir en el progreso
absoluto que este país tiene muchísimo potencial. Es por eso que traje esta serie de videos. La increíble historia sobre nuestro petróleo, que es algo, y estoy seguro que es una historia que muchos de ustedes desconocían. Mil gracias, que estén bien, y a ser justos, y a ser respetuosos con los demás. Hasta la próxima.